noticia fue la muerte de Benedicto XVI, el papa que muere a los 95 años. Un papa que hizo su histórica renuncia, un hombre intransigente, un gran guardián de la ortodoxia católica. Joseph Ratzinger renunció el 11 de febrero de 2013, ¿se acuerdan? Gracias a eso, claro, digamos, a su renuncia, lo que sucedió luego es que nuestro Bergoglio asumió como papa del mundo. El 12 de marzo miró por TV el papa Ratzinger como con humildad y valentía Jorge Bergoglio asumía su lugar. Ahí estaba Francisco, que siempre lo define como un grande, y siempre dice que es un ejemplo Ratzinger, un filósofo Ratzinger, un gran escritor que tiene una trilogía muy interesante que tiene que ver con Jesús de Nazaret. Hoy lo escuchaba a nuestro amigo Pancho Olivera en la radio, en CNN, que contaba que es muy interesante leerlo porque es muy fácil de leer y es un gran escritor, cosa que a veces en las encíclicas que escriben otros papas muchas veces son muy cerradas, muy difíciles de entender, pero que Ratzinger tiene una manera de escribir que llega rápidamente y que se puede comprender inmediatamente. Bueno, este es uno de los papas que marcó absolutamente la historia de la Iglesia Católica, pero que renunció. Después de 600 años, el primero en renunciar. Fue electo el 19 de abril de 2005. Recordemos que el gesto que vos remarcaste ha sido el que propició la llegada de nuestro querido argentino, ¿no?, al papado, y es un gesto que va a quedar en la historia de la Iglesia. Así fue destacado por Bergoglio. Y antes Juan Pablo II también había dejado una estela muy interesante en la Iglesia que empezó a reformarse, yo diría, en ese papado. Pero bueno, lo de Benedicto era evidentemente algo que iba a pasar, ¿no? La salud se fue empeorando en los últimos tiempos. ¿Te acordás que hace unos días lo visitó Jorge Bergoglio y le dio su último adiós? Exacto. Fue a verlo, siempre estuvo muy conectado con él, siempre estuvo cerca, lo admiraba muchísimo, justamente por esto que te decía, es un gran intelectual, fue un gran intelectual Joseph Ratzinger, y tuvo varios traspiés. Uno de los traspiés tuvo que ver con la pedofilia, con que tuvo que hacerse cargo de eso que se supo de la Iglesia Católica. Y tuvo que pedir perdón, ¿no? Y tuvo que ser muy intransigente con algunas de las cosas que fueron pasando, y esto fue una de las cosas que marcó su papado. Excelente, Mariana. Y un hecho inédito, ¿no? Poco frecuente. Vivimos una década con dos papas. Mirá vos. Porque el Papa Francisco está al frente de la Iglesia, pero el Papa Benedicto era Papa emérito. Claro. Y no se ha dado en la historia de la Iglesia tener dos papas vivos a la vez. Digamos. Hecho que motivó una película fascinante que vale la pena ver. No me acuerdo cuál es el título. Rodrigo de la Serna, el actor. Sí. No, los dos papas. Los dos papas. Anthony Hopkins. Claro, porque es un hecho inédito para la historia de la Iglesia. Sí, ¿no? muy Tener interesante dos papas esa película. No es documental, pero muestra parte de lo que pasó en ese traspaso. Viene de una familia de agricultores. Fue llamado a las filas de la Segunda Guerra Mundial, o sea que estuvo en la guerra peleando, estuvo allí. Cuando fue electo dijo que había sentido una sensación muy fea que tenía que ver con sentirse de alguna manera encarcelado, ¿no? Tenía 78 años cuando llegó al papado, y otro de los traspiés que sufrió tuvo que ver con que en un momento, en 2005, ofendió al mundo musulmán. Y ahí también tuvo que retractarse porque hubo una gran contraofensiva del mundo musulmán. Interesante. Bueno, en un ratito volvemos con esto. Nacho Amorín nos va a contar, el experto en la meteorología, cómo está esta noche, cómo se despide el 2022 y cómo comenzamos el próximo año. Mesa afuera, mesa adentro. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes.